Buen día, ¿cómo andan? La clase de hoy va a ser, va a estar focalizada en microcrédito. En realidad es una clase corta que la quiero usar para, bueno, para mostrarles un poco cómo es la historia de la microfinanza en el desarrollo económico, pero además para eh, preparar elementos que voy a usar para la última clase o probablemente una clase de discusión última que demos sobre estos temas, ¿sí? Así que lo interpretamos, piénsenlo en ese sentido. Eh, pero bueno, vamos a los detalles. Vamos a hablar de microcrédito. Microcréditos son obviamente emprendimientos, ¿no? Donde la gente pide préstamos o toma créditos para financiar actividades, algunas de ellas de tipo de negocios y otra de tipo de consumo. Y eso es más o menos la discusión que queremos establecer, ¿no? Los mecanismos para si funcionan los programas de crédito, a qué costo y qué es lo que hace la gente con esa plata. La, la idea, creo yo, subyacente detrás de todo esto es que el crédito es fundamental para poder financiar inversiones, ¿no? Y uno generalmente lo piensa esto en términos de grandes empresas, eh, bueno, que necesitan financiarse para realizar inversiones, qué sé yo, Vaca Muerta, YPF, Arcor, todas esas empresas, pero en realidad también ocurre lo mismo a escala más pequeña, en donde una familia, un grupo de personas puede acceder a un crédito para abrir un negocio, un restaurante, un bar, una pizzería, cosas por el estilo. Eh, Así que bueno, vamos a empezar mirando este programa de créditos de Spandana, eh, que opera en la India, ¿sí? Es un programa de microcréditos a las familias en Hyderabad. En realidad, Spandana opera en un área más grande, pero esto va a ser en Hyderabad. Y las características de los créditos de Spandana, que son importantes para algunas de las cosas que vamos a discutir, son los siguientes. Primero, que es responsabilidad grupal, lo cual significa que si no se toman los créditos en grupos y si algún miembro del grupo defaultea, los responsables son todos los miembros del grupo. Los pagos son mensuales o semanales, eh, de los repagos de los intereses y del capital del préstamo. El préstamo inicial es de unas 10.000 rupias, que son unos $250. Esto no es un préstamo, digamos, menor y además, ¿no? Puede ser mayor. Y la tasa de interés es 24%, lo cual, sin saber la inflación, no significa mucho, pero tiende a ser relativamente alta. Eh, no es tan alta como en algunos episodios que uno ve, donde, por ejemplo, se llegan a cobrar tasas usureras, y la verdad es que yo no sé, los Rapicuotas, todas esas cosas que andan, todos esos negocios de créditos que uno ve por todos lados en la ciudad, de La Plata, por ejemplo, imagino que en el resto del país tiene que ser igual, no sabría decirles qué tasas de interés cobran, este, pero tienden a ser tasas, digamos, más, ¿no? Porque esto es una imperfección de mercado, porque en realidad el crédito tendrían que ofrecerlo los bancos comerciales, pero por fallas de mercado, de la posibilidad de monitorear y de hacer enforcement del contrato de crédito, si una persona no te paga, ese canal está cerrado para muchas familias, ¿no? Imagínate ir a la justicia si cada flaco que te debe, qué sé yo, 10.000 pesos no te paga, en Argentina sería impensado. Eh, entonces falla ese mercado y Spandana o los análogos locales vienen a cumplir esa función, lo cual implica una tasa de interés más alta que la que podrías obtener en un banco comercial. Este, eh, es otra instancia, ¿no? Donde la falla de mercado cierra un mercado, lo elimina, y eso conlleva pérdidas de bienestar potenciales. Eh, Cuando los bancos, la misma historia que veíamos del modelo de Argentina, ¿no? Cuando los bancos se los pone en el banquillo de los acusados porque se llenaron de plata y qué sé yo, también hay que entender que el negocio es un negocio riesgoso que requiere cierta tasa de beneficio para poder funcionar. Entonces, sin entrar en juicios de si los bancos son unos garcas o no, eh, bueno, eh, la problemática de la falla de mercado que lleva a una pérdida de bienestar está.
es recurrente. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, el ejercicio que se hace acá se hace un censo, digamos, de slums, son como, ¿cómo se llama? Villas en la zona, eh, ¿no? Porque son como aldeas pero urbanas. Eh, 52 se consideran dentro de lo que era el tratamiento. Esto va a ser un RCT, ¿no? Un experimento controlado. Entonces 52 para el tratamiento, 52 de las villas para el control, y hay 7.200 familias que se encuestan. Estas familias tienen que cumplir ciertas características. Tiene que haber al menos una mujer de entre 18 y 55, porque se supone que son más responsables en el uso de los recursos. Tienen que haber vivido en el barrio por lo menos durante los últimos 3 años, como para tener, digamos, el sustento de que no vas a agarrar la plata y salir corriendo. Y bueno, otras características dentro, digamos, de los estándares de Spandana. Esto que parece una cuestión menor es importante porque cuando uno, ¿no? Quiere escalar, digamos, los efectos, los resultados de los programas, se aplica a los libros o a los Balzac a todas las cosas que vemos en educación. Cuando uno quiere escalar los efectos de los programas o trasladarlos a otras experiencias, no es obvio de que sean aplicables, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, restringe el préstamo que le doy eh, a una mujer, bueno, eso quiere decir que el efecto que tenga el préstamo va a ser condicional a que la recipiente del préstamo sea una mujer. Si quiero aplicar el mismo escenario en otro lugar donde le doy indiscriminadamente programas similares a varones y mujeres, probablemente los efectos sean distintos. Y esas cosas hay que tenerlas en cuenta y las vamos a discutir en la discusión final del tema de las políticas. Bueno, algunas características de la familia: son familias de 5 personas, con un gasto mensual de 5.000, o sea que el préstamo es importante en términos de gasto, 5.000 rupias. El préstamo es importante en términos acuérdense que era de 10.000, es bastante importante en términos de lo que es el gasto de la familia, ¿no? Eso para tener en cuenta. Eh, bueno, recuerden que la idea, el ejercicio es ver si esto tiene para saber qué es lo que hace la gente con la plata y en particular si se desarrollan nuevas inversiones productivas. Y entonces lo que vemos es que en estas regiones hay un 31% de las familias que tienen un negocio, ¿sí? Esto es un número muy alto en relación a otros escenarios como el de la OECD. Así que, digamos, a mí, en principio, digamos, cuando estudiaba esto yo en mi doctorado, desarrollo y entrepreneurship, me costaba disociar un poco entre la concepción que yo tenía de lo que era un empresario, un negocio, y de lo que estamos hablando. Entonces me pareció importante aclarar eso. Para eso busqué esta foto de digamos, un mercado en Hyderabad, para que se den una idea del tipo de negocios de los que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de un emprendimiento muy sofisticado, sino que estamos hablando de un emprendimiento menor, ¿no? De, por ejemplo, comprarte un toldo y un carrito para poder llevar los tomates a la feria, o qué sé yo, que está haciendo este fulano acá vendiendo huevos, o por ahí alguna cosa que preparó, alguna comida que preparó en la casa. O sea, son negocios de este tipo, ¿no? Lo que estamos hablando. Pero bueno, eso, la contrapartida de esa es que en lugar de tener pocos emprendedores, entre comillas, tenés muchos, ¿no? Mucha gente que se las rebusca de esta manera, 31% de las familias. Pero insisto, son negocios no especializados, ¿verdad? O sea, no estás haciendo software o cosas por el estilo, sino negocios más mundanos. Y obviamente eso también implica que tienen pocos activos, ¿no? Entonces, qué sé yo, un carrito, una canasta con que está vendiendo esto, mandarina, lo que sea, y no tienen empleados, ¿no? Solo 10% tienen empleados, o sea que es una persona, que es una familia, una persona en una familia que dice, bueno, vamos a hacer un negocio, vamos a abrir eh, una, un- un-
era vender tortas en la plaza. Las ventas de los negocios en promedio son de 13.000 rupias con beneficios de 3.000, ¿no? De nuevo, para condicionar, para dar una idea de la dimensión de los préstamos de 10.000 rupias, que son significativos. Entonces, ¿qué esperaríamos, digamos? ¿Qué es lo que uno espera en una situación como esta, teniendo en cuenta el tipo de negocios de los que estamos hablando y demás, cuando de golpe das acceso al crédito, ¿no? Pues ahora podés, las familias, estas familias tienen la posibilidad de pedir un préstamo de 10.000 rupias al 24%, por decir una cosa. Bueno, uno esperaría distintas respuestas dependiendo de si ya tenés el negocio o no. Entonces, por ejemplo, imagínate que ya tenés vos ya la, la canasta y ¿cómo se llama? La cacerola para hacer el guiso que vendés. Entonces, lo que podés llegar a hacer ahí es, qué sé yo, comprar un guiso mejor, reemplazar por ahí la cacerola por una más nueva, o la cuchara que usás para revolver, ese tipo de inversiones por ahí pequeñas, más de tipo, digamos, de lo que es el capital variable, ¿eh? Y con la expectativa de que aumenten tus beneficios. Y que eso tal vez se derrame también a un poco más de consumo, ¿ok? Esa sería un poco una posibilidad de las personas que ya tienen un negocio, pueden tratar de expandirse un poco. En cambio, aquellos que no lo tienen, uno puede esperar que decidan abrir el negocio, ahora que tenés la posibilidad de pedir un crédito para poder financiar, por ejemplo, si fuera el caso, los costos fijos de comenzar una inversión, ¿no? Entonces vos tenés que comprar el carrito para poder vender las verduras en el mercado local. Si no tenés el crédito, no tenés manera de juntar la plata para financiar eso, y entonces eh, no abrís un nuevo negocio. En cambio, con la presencia del crédito lo podés decidir hacer, ¿sí? Entonces, eso obviamente puede involucrar que haya alguna pérdida de consumo corriente, porque complementando el esfuerzo que haces para comprar la inversión, bajas tu consumo, digamos, para poder financiar la inversión y consumir en el futuro, ¿no? Pero uno por ahí podría haber cierta retracción en el consumo presente para acompañar el esfuerzo de la inversión. ¿Qué es lo que dice la data? Bueno, este naranja es el resultado en los tratamientos, o sea, en las 52 eh, em, eh, aldeas o pueblitos o barrios que recibieron, barrios diría yo, que recibieron el tratamiento, o sea, la posibilidad de sacar un préstamo con Espandana, y en este celeste a su lado, en los controles, en aquellos barrios en donde Espandana no ofreció microcrédito para poder hacer el experimento, ¿verdad? Y lo que vemos es que, bueno, hay una generación de nuevos negocios, 5,3% en el control, y un poco más alta, del 7%, en las zonas de los barrios tratados con el microcrédito. Entonces, en principio esto indicaría que se abren algunos negocios nuevos con la presencia del crédito, ¿no? La gente está usando la plata para hacer negocios. Pero miren qué interesante que es, porque en realidad este es el gasto per cápita total, y casi como que no hay diferencia, son rupias, ¿no? O sea, es un poquito más alto en las regiones con microcrédito que en las que no, pero no es significativamente más alto. Pero es un poco alto, es un poco más alto, qué sé yo. Lo interesante es la composición, porque fíjense que hay un aumento en lo que son inversiones, que habíamos dicho que se habían abierto nuevos negocios, y eso se observa en los gastos en bienes durables. Sin embargo, no se puede, digamos, no dejen de notar que acá estamos hablando de 12 rupias contra 5 rupias, es la diferencia, son 7 rupias, que es nada, es un dólar. A ver, eh, 20 centavos. 20 centavos más de gasto eh, por, per cápita, o sea, un dólar, eh, en bienes durables, en bienes perdón, en bienes de inversión. Hay un efecto también sobre los bienes durables, pero de consumo. Y obviamente acá pareciera que esto es mucho más abrupto el cambio, pero miren las magnitudes de 138,116. Entonces los préstamos, algo está yendo a durables de inversión,
pero la gran mayoría en realidad está yendo a bienes durables de consumo, la tele, un celu, cosas por el estilo, ¿sí? Y es interesante también que en las zonas en donde hay microcrédito, lo que son bienes de tentación, que podría ser, por ejemplo, un pucho, un vino, un té así, como se llama, premium, ¿no? Digo té porque es en la India, qué sé yo, esto es un poco más bajo. Entonces, por un lado vemos esto, que los créditos se usan para financiar bienes durables de consumo, en mayor medida que bienes de inversión, y a pesar de que la gente trata de hacer un esfuercito para acompañar la inversión en, en las zonas con tratamiento, aunque aquí una vez que tenés disponibilidad de crédito. Eh, Bueno, estos son resultados para la India, pero los resultados son mucho más generalizables, ¿no? Y acá les busqué dos papers, uno en Morocco y otro en Mongolia. Los dos están publicados en el American Economic Journal, así que son buenas publicaciones de años recientes y donde se encuentra más o menos lo mismo, ¿no? O sea, bueno, no pareciera ser un resultado específico de la India, sino más generalmente del comportamiento de la gente ante el microcrédito. Eh, entonces acá aparece la pregunta, la de siempre, ¿no? El enigma, la, el puzzle, que es que en general la evidencia lo que muestra es que incluso en para este tipo de familias, este tipo de negocios, hay retornos a la inversión que son altísimos. Eh, eh, hay evidencia para Sri Lanka, la India, Pakistán, Tailandia, Bangladesh, Kenia, Ghana, México, Tanzania, en fin, Tanzania, un montón de lugares, un montón de autores, eh, con distintas metodologías, algunos son estudios observacionales, otros son experimentos, y lo que encuentran tasas de retorno terribles, de 60, 70, a veces 100%. Hay uno este de Ghana, digamos, de producir ananá en lugar de un cultivo de arroz, qué sé yo, con ganancias de entre 200 y 250 y el 300%. ¿Eh? Así que, digamos, vos tenés acceso al crédito. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que cuando empezamos a juntar los elementos de la historia, estás dando acceso al crédito con una noción detrás de tu cabeza de que al acceder al crédito vas a permitir que la gente financie inversiones que de otra manera no podría hacer, con la idea de que con eso vas a poder, ¿no?, generar un flujo de ingresos futuros más alto y poder salir de la pobreza. Y sin embargo, no vemos eso, porque a pesar de rendimientos muy altos a la inversión, la gente decide consumirse la plata de los créditos en la tele o en el celu. ¿Eh? Entonces ahí nos tenemos que empezar a preguntar cuáles son las razones por las que la gente hace estas cosas, y no lo que por ahí la maximización de beneficios, ¿no? Nos indica. Y ya les digo, esto no quiere decir que la gente no esté maximizando beneficios o utilidad, sino que estamos viendo restricciones que por ahí no se contemplan en el modelo más simple que hemos estudiado. Pero una vez que pones esas restricciones en el modelo, deberías poder racionalizar el comportamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podría estar pasando? Hay tres tipos de explicaciones. Unas que tienen que ver con los límites que son inherentes a los microcréditos, ¿no? Pues son microcréditos o microempresas. Eh, Algo que tiene que ver, o hay razones que tienen que ver con el diseño del microcrédito, y hay razones que tienen que ver también con cuestiones de comportamiento de las familias. Entonces, por ejemplo, una posibilidad sería que las tecnologías disponibles son estas que están acá, ¿no? Entonces acá tengo producción o retornos y acá tengo inversión. Y la noción que uno tiene es que esta, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esta es la tecnología, digamos, que vos tenés en mente. Entonces, si invertís de acá hasta acá, ¿no? Tenés un retorno altísimo. Y si invertís todo esto hasta acá, tenés otro retorno también muy alto. Sin embargo, puede ser que en realidad la tecnología te muestra un crecimiento, digamos, unos retornos muy altos para inversiones chiquitas y después se aplana. ¿Entendés? Entonces, si vos tenés que invertir un poquito, qué sé yo, los 10.000 rupias
que te da el programa, bueno, capaz que 10.000 rupias está por acá. ¿Y para qué vas a usar las 10.000 rupias para invertir si podés usar, qué sé yo, 1.000 o 2.000 y con eso ya estás? ¿Lo ven? Entonces, puede ser que la naturaleza de la tecnología en la cual pueden invertir estas familias sea un limitante al uso de los recursos que están haciendo. En ese caso, la, la falta de adopción de tecnologías o ¿cómo es?, de arrancar un emprendimiento, no tiene tanto que ver con la limitación de créditos, sino con la naturaleza de la tecnología disponible. Y entonces ahí hay que empezar a preguntarse historias sobre por qué son las tecnologías de una manera u otra. ¿Eh? Este, pero bueno, esto sería una manera de racionalizar el comportamiento, digamos. Me alcanza, puedo invertir poquito o ni siquiera, porque la tecnología tiene la forma, se aplana muy rápido la curva de rendimientos marginales. O un spin de eso sería una cosa como esta, donde tengo dos tecnologías, digamos, una que es plana, que es la OP, como la anterior, y otra mucho más pronunciada en los retornos, pero que arranca a partir de una inversión inicial de Q, de OQ. Entonces, yo necesito financiar, esto vendría a ser como una especie de costo fijo, si quieren, necesito financiar un costo fijo para poder acceder a retornos más altos. Si no lo puedo financiar, tengo que conformarme con la eh, tecnología OP, con los consecuentes menores retornos de la inversión. ¿Sí? Eh, entonces lo que puede estar pasando acá es que por ahí los préstamos disponibles con los programas de microcrédito, como son micro, no me permiten pagar el costo fijo y entonces me tengo que conformar con la, la tecnología más plana. Entonces, qué sé yo, si uno, por ejemplo, quisiera, eh, que querés abrir una cervecería artesanal, bueno, capaz que eso requiere una serie, ¿no?, de infraestructura en hacer las cervezas, en, poner el negocio que esté más o menos lindo, con lamparitas, todo eso, y capaz que tu escala, digamos, del préstamo que puedes acceder no te permite hacer eso, y entonces en lugar de hacer eso, abrís una panadería o una pizzería donde vendés una de mozzarella para zafar, y eso es lo único que está accesible a tu digamos, en el menú de opciones por el alcance del crédito que tenés, ¿no? Entonces tendría que ser una situación como esa, por ejemplo. Bueno, la otra posibilidad es que haya una complementariedad, digamos, entre las tecnologías disponibles y las habilidades de las personas. Entonces, por ejemplo, podría ser que vos tenés una tecnología OP disponible, también tenés QR, hay un costo fijo, pero es perfectamente financiable con el préstamo, por ejemplo, pero QR solo está accesible para las personas que tienen determinadas habilidades. Entonces, no es para cualquiera, digamos, tenés que haber demostrado alguna habilidad innata para poder usarla, si no, es invertir la plata y desperdiciarla, ¿ok? Puede ser esto educación formal, puede ser un montón de otras cosas, pero alguna habilidad tenés que tener. Entonces, si querés hacer la cervecería artesanal, por ahí tenés que saber hacer unas buenas pizzas o unas buenas papas fritas. En cambio, si no tenés habilidades culinarias, tu única opción es la pizzería, más allá de que te presten la plata para abrir un negocio más elaborado. ¿Ok? Eh, bueno, en ese caso, digamos, si ese fuera el caso, porque, digamos, si el problema es un problema de costo fijo, lo puedes resolver aumentando el préstamo. Entonces, si logro yo saber más o menos qué tipo de préstamos permitirían relanzar negocios que tengan costos fijos más altos, pero más retornos, entonces podríamos tratar de pilotear eso desde el punto de vista de la política económica, hablo. Si en realidad las dos tecnologías están disponibles, pero una cuestión lo que falla es la complementariedad de la habilidad o cualquier otro factor complementario, entonces la política tiene que targetear eso. Entonces, por ejemplo, lo que podría hacer el municipio es dar clase de cómo hacer papa frita con cheddar. Y entonces así es que la gente que va a abrir una pizzería pase a abrir un negocio, ¿cómo se llama? Una cervecería. Eh, Todo esto para que se vayan dando idea cómo de a golpe no vamos metiendo mecanismos que por ahí generan el mismo efecto, pero con distintas lecciones de política económica.
Y si le pifié con el mecanismo, por ahí le pifió con la política económica, pero no quiere decir que la lógica esté mal, sino que estoy equivocando el diagnóstico. Eh, Bueno, los otros tipos de hipótesis que uno puede plantear tienen que ver con el diseño del crédito, de los programas de microcrédito. Una de las características fundamentales de eso es la responsabilidad grupal. Y la responsabilidad grupal está diseñada para ponerle control a la gente que pide el préstamo, para que entre ellos se controlen y lo paguen. Pero al mismo tiempo, la responsabilidad grupal implica que mientras digamos, como la carga del préstamo, mientras la carga de préstamos se distribuye entre todos los miembros del grupo, los beneficios no. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo una decisión conservadora y me va bien, bueno, me quedo yo con la plata y no es un comportamiento muy riesgoso, pero no estoy perjudicando a mis compañeros. Si en cambio yo decido hacer una inversión muy riesgosa, entonces en lugar de abrir la pizzería, pienso, no sé, en hacer una empresa de software y no tengo la menor idea, cuando uso la plata para eso, me compro la compu y cuando me quiero hacer una página de internet, me doy cuenta que es más difícil de lo que yo pensaba. Entonces esas inversiones más riesgosas, en principio, hacen que fallen el crédito, ¿sí? Que, digamos, si me va mal, defolteo el crédito y pagamos todo. Pero si me va bien, los beneficios me los quedo yo, no se distribuyen entre los grupos. Entonces eso puede hacer que haya un control entre los grupos, digamos, que piden los préstamos para limitar un poco la característica innovadora de los proyectos que las personas pueden implementar con los créditos. Entonces, obviamente, si la característica de responsabilidad grupal limita el riesgo que puedes tomar, esto puede llevar a tomar decisiones menos riesgosas, menos innovadoras y consecuentemente con menos retornos, ¿no? Entonces eso es un tema también a tener en cuenta. Y lo otro tiene que ver con la mecánica de los pagos, porque como son microcréditos, en general se empieza a pagar rápidamente muy rápido después de recibir el préstamo, a veces hasta una semana. eh, eh, Después de que te dan el préstamo ya tenés que empezar a pagarlo. Eh, entonces eso es un problema también porque limita un poco el carácter exploratorio, ¿no? que vos podés tomar. Entonces no es que te dan el crédito y te tomas tiempo para desarrollar el negocio, sino que tenés algo así que sea mucho más inmediato, mucho más rápido. Y por ahí un negocio más próspero necesita un mayor tiempo de maduración. Pero vos tenés que empezar a pagar el préstamo en la semana siguiente o el mes siguiente, y eso por ahí limita también los negocios que podés este, eh, eh, abrir o adoptar con la posibilidad del crédito. Entonces, si por ahí los mecanismos fueran de que podés pagar a los 6 meses o algo así, eso capaz que puede llevar a dar lugar un comportamiento más innovador de las familias. No sabemos, hay evidencia de que es así, este, y ahí hay un paper que pueden ver si tienen ganas, eh, pero bueno, es otra consideración a tener en cuenta. Y finalmente, cuando no, las cuestiones de gratificación instantánea y eh, comportamiento, ¿no? La psicología, digamos, dentro del comportamiento, de las decisiones de comportamiento de las familias. Eh, entonces, la primera consideración es que por ahí el retorno puede ser muy alto, pero es muy poco. Entonces, si yo invierto $1, o 2, o 10, y la tasa de retorno es del 100%, eso quiere decir que invierto $10, gano $10, y la tasa de retorno es furibunda, pero $10 no es nada. Si no es que me cambia la vida, entonces eh, ni $10 ni 100, ni capaz que ni 1000, ¿no? O sea, podés pedir un préstamo de 10.000 rupias, invertir las 10.000 rupias, por ahí tenés 20.000, de las cuales ¿no? tenés que empezar a pagar el préstamo y demás, pero tenés un retorno terrible, por ahí es más o menos lo mismo que consumirte el préstamo y irlo pagando, o casi todo, irlo pagando de a poco con lo que va generando por otros lados. Eh, Ahí eso entonces tiene que ver, por un lado, la magnitud de los beneficios en relación a los costos. Capaz que hacer el esfuerzo no vale la pena, eso es lo que estoy diciendo. Eh, Vos tenés que hacer una inversión, tenés que sacrificar, tenés que correr un riesgo por un retorno que puede ser alto en porcentaje, pero no en valores absolutos. ¿Sí?
Y eso completado o complementado con la noción que veíamos en salud, la idea de nuevo de la gratificación instantánea. Las personas que por ahí tienen más capacidad de satisfacer, ¿no?, el consumo presente en aras de poder financiar una inversión que te va a permitir salir de la pobreza para consumir más adelante. O sea, hay gente que puede hacerlo, hay gente que puede eh, eh, como es, contener la necesidad de comprarse un celular para poder abrir una pizzería y salir adelante, y otros que capaz que no pueden. Y bueno, eso es una característica de las personas que obviamente con educación y con información se puede llegar a revertir, pero que también hay una característica inherente a tener en cuenta, ¿no? Así que como vemos, tenemos distintos mecanismos, tenemos un resultado, si ustedes quieren, que es esta falta de inversiones en nuevas empresas o emprendimientos, o digamos, hay emprendimientos, pero que son de poca escala, con la coexistencia de retornos a esos emprendimientos que serían en principio muy altas, con una posibilidad de que con este mecanismo del microcrédito se adopten todos estos emprendimientos para salir de la pobreza, y sin embargo vemos que eso no ocurre, y planteamos, a grosso modo, así muy rápido, 4 o 5 teorías o mecanismos alternativos de por qué podrían fallar la, o no tener resultado esperado el acceso al microcrédito. Y sobre esta base discutimos entonces en la próxima reunión algunas consideraciones generales de política económica y de diseño de políticas para el desarrollo económico.